En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días a las senadoras, a los senadores, a la ministra, a su equipo, a la secretaría, a cada uno de los asesores y asesoras quienes nos pueden estar viendo. Estamos convocados para poder seguir discutiendo y votando el proyecto de reforma al sistema político y electoral. Voy a dar la palabra al secretario solo para saber si hay algo en la cuenta o damos paso entonces inmediatamente a la tabla de hoy. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores senadores, señora ministra y asesoras. No hay nada en la cuenta del día de hoy, señora presidenta. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. Ayer alcanzamos brevemente a discutir y votar algunos de los artículos. Nos fuimos a los transitorios porque en eso algunas cuestiones eran las propuestas de corrección o de modificación que hizo CERVEL, otras eran obviamente indicaciones, pero más, insisto, de forma, por decirlo de alguna manera, quedaron pendientes unas porque eran autores el senador Durresti y el senador Araya para que podamos partir con esa. Y luego seguimos entonces con los transitorios para ya retomar el principio. Gracias, secretario. Bien, señora presidenta. Efectivamente, como usted recordaba, se inició el estudio de algunas de las enmiendas a las disposiciones transitorias aprobadas en general y comenzó con el estudio de la indicación 26A y siguiente. Dentro del estudio de esas indicaciones, estamos en la página 22 del texto comparado, quedó pendiente la indicación número 29 de los honorables senadores señores Durresti y Saavedra para reemplazar la expresión como mínimo 4 parlamentarios por la frase como mínimo 6 parlamentarios. Estamos en la página 22 del texto comparado. Si ustedes ven, la norma, el inciso primero de esta disposición transitoria dice, excepcionalmente y solo para la elección de parlamentaria del año 2025 podrán tener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan obtenido al menos el 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar como mínimo 4 parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventuales electos en dicha elección parlamentaria y los senadores en ejercicio que hubieran sido electos por dichos partidos políticos que continúan en el ejercicio hasta la siguiente elección. En ese inciso primero va esta indicación que se sustituye la frase como mínimo 4 parlamentarios por la expresión como mínimo 6 parlamentarios. Indicación 29 del senador señor Durresti y Saavedra, de los senadores Durresti y Saavedra. Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, sí, página 22. Le doy la palabra a los autores de la indicación. Sí. Al Ejecutivo también, si quisiera pronunciarse respecto a la indicación, y si no, le vamos a dar unos minutos a los senadores. Sí. Senador Durresti. Gracias, presidenta. Lo que nosotros planteamos con esta indicación 29 junto al senador Saavedra era a pasar de 4 parlamentarios a un mínimo de 6 parlamentarios. La idea es precisamente hacer un punto de inflexión, generar una densidad mínima de electos. Entendemos, me lo hace ver la presidenta, que el acuerdo global, el acuerdo que se hizo a propósito de el grupo de los 24 expertos era mantener la norma que ya existe y en ese sentido no tengo inconveniente en poder retirarla para no generar inconveniente. Gracias, senador. Entonces, retirada. Retirada la senadora. Perdón, la senadora. Senadora Pascual.
Sí, Presidenta, solo dejar en constancia de la historia fidedigna de la ley que bueno, lo he expresado en el completo, digamos, tramitar de esta moción. Sin embargo, quiero decir que en particular, tanto en lo que está quedando hasta ahora como en el transitorio, no se resuelve qué sucede con aquellas colectividades que tienen parlamentarios electos y que no alcanzan el mínimo que esta moción les exige. Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Van a perder los escaños? No. No. Si van a perder los escaños o van a perder la legalidad como partido y quedan con escaños sin partido. Eso es lo que quiero decir y me parece que obviamente esto no fortalece nuestro sistema, todo lo contrario, lo que hace es generar una incertidumbre mayor y creo que no corresponde. Nada más lo quiero dejar, yo sé que no estoy votando, por eso estoy dejando nada más que esta opinión, Presidenta. Sí, sobre el punto del señor Durresti. Sí, por su intermedio, Presidenta, creo que es un buen punto lo que señala Claudia en dos aspectos, pero eso tenemos que verlo en el transitorio. La situación es que uno tiene que cumplir una cantidad de números y eso se hace con los electos y también con los que se permanecen, principalmente los senadores, si es que pasan en el periodo. Tú los sumas a... Correcto. Pero no, dos cosas. Creo que es importante, al menos, Claudia, si logro entender, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Si no cumples el número, pero te quedan 2 o 3 que no fueron electos en este periodo, sino que los tienes que principalmente apunta a senadores. Yo creo que es la observación que hace Claudia, ¿me entiendes? Sí. Es decir, un partido se presenta a la elección, elige solo un diputado, ya a él se le aplica la corrección, pero tenía 3 senadores o 2 senadores. ¿Qué pasa con esos 2 senadores? Entonces creo que es un buen punto. En segundo lugar, en eso estoy de acuerdo que tenemos que revisar ese aspecto y ahí también si el Ejecutivo nos ayuda o la Secretaría. Respecto a lo del partido, ojo en la discusión que generalmente cometemos un error de análisis. No se disuelve el partido. Y en eso, Claudia, por su intermedio, es bueno precisarlo. Tú no estás disolviendo el partido, lo que pasa es que el partido no tiene representación en el Parlamento. Y va a ocurrir, y vamos a ocurrir, y vamos a revisar que muchos de esos partidos tienen representación municipal y que tienen una amplia representación municipal o regional, más no en el cumplimiento del guarismo que nosotros estamos estableciendo para el Parlamento. Creo que es importante consignar eso. Una cosa es la representación, la otra situación es lo que activa Claudia, que me parece bien esa situación de inconsistencia que podría haber con los parlamentarios que eran de la legislatura anterior, en el caso de los parlamentarios que no les tocó elección y que perviven, no obstante que ese partido no tenga la representación suficiente. Gracias, presidente. Gracias, senador Durresti. A ver, yo creo que acá plantear dos cuestiones, porque una es, ante la pregunta de la senadora Pascual, incluso con parlamentarios ya en ejercicio, en el caso de los senadores, por ejemplo, a mitad de su periodo, si el partido no cumple el umbral o no cumple el de los 4 parlamentarios, porque estamos pensando en esta elección y por lo tanto en este transitorio, el partido se disuelve. Y esos parlamentarios, y ahí está la pregunta de la senadora Pascual, y esos parlamentarios quedan como independientes, quedan como, claro, no, por eso, quedan como independientes, pero eso expresamente o en un transitorio, como decía el senador Durresti, hay que dejarlo expresamente establecido. Sí, ayer. No. No, el revés. No era que, no, quería que el partido se mantuviera y no queremos que el partido se mantenga sino si es que no cumple las reglas que estamos estableciendo, evidente, porque lo que no queremos es la fragmentación que ya sabemos extrema, que ha dado para allá y para acá. Exacto, lo del partido creo que no está en discusión. Lo que plantea la senadora Pascual es de los parlamentarios que hoy forman parte de un partido que eventualmente va a quedar disuelto, ¿dónde quedan? Pero bueno, quedan de independientes. Senadora Pascual y después senador Cruzcoque. Pero por ahora lo estamos dejando así y quedan como independientes y el punto es que quede... no, está acá en la ley, ya está en la ley. Sí. Bueno, le doy la palabra a la senadora Pascual y después voy a leer la ley. ¿Al senador Cruzcoque? Senador Cruzcoque.
efectivamente yo, Presidenta, junto con saludarla a usted y a todas las personas que nos acompañan y que nos están viendo esta mañana, yo creo que efectivamente acá hay un punto que toca la senadora Pascual que es relevante y que a mi juicio no está resuelto en las normas permanentes. Sin embargo, al menos en los transitorios, eventualmente, dado que vamos a ver el transitorio número 34, 33, 34, que dice en relación con los partidos políticos, con la federación, eventualmente, y con los procesos de fusión, ¿verdad? Que ahí parece haber menor claridad respecto de cómo se aplicaría la norma. Eventualmente se podría agregar, o bien en la norma permanente o en el transitorio, alguna norma, alguna aclaración que estableciere que los partidos que no hubieran alcanzado individualmente el umbral referido en el inciso anterior, esto se refiere al umbral del 5 o el 4%, según esté en el transitorio, según esté en la norma permanente, resultarán funcionados de pleno derecho con el partido político que dentro del pacto electoral resultare más votado a nivel nacional, dentro del pacto, salvo que por resolución expresa de su directiva nacional opten por fusionarse con otro partido del pacto o no funcionarse con partido alguno, de manera tal que el partido eventualmente mantenga su identidad, perdiendo sus parlamentarios eventualmente, o decida fusionarse con otro partido o de pleno derecho por aquel que resulte más votado en la lista. Creo que eso aclara bastante más los términos en los cuales quedan eventualmente los partidos, porque efectivamente, si acá no hay una norma que establezca que el partido, que los parlamentarios que fueron electos por voto a nivel nacional, representativo, voto obligatorio, ¿verdad?, que no quedan sujetos a algún partido por pleno derecho y está sujeto eso a una eventual fusión voluntaria, en mi opinión, creo que se puede incurrir en una vulneración del voto popular. Ese es mi punto de vista. Y por otra parte también deja clara la situación en la que quedan los parlamentarios que resultan electos de un partido que no haya alcanzado el umbral. Esto puede ir eventualmente en el transitorio o eventualmente en la norma general, pero sirve para efectos de aclarar lo mismo que está hoy día preguntando la senadora Pascual. Por tanto, hago yo sé que no es parte de las disposiciones transitorias que nosotros hemos propuesto, pero creo que efectivamente sirve de manera de poder aclarar esa situación, porque la situación en estricto rigor, tanto en la norma que se propone permanente como en la norma transitoria, es un poco dispersa. Gracias. Gracias, senador. Ministro. Una cosa previa. Como se aprobó el umbral es para la elegibilidad, ¿cierto? Y hay otro umbral que es para la existencia de un partido político. Ya. Si el partido no alcanza el umbral transitorio para que sus parlamentarios sean elegidos, pero el partido no alcanza el umbral para mantener su existencia legal, el partido pierde su existencia legal y punto. Porque incluso podrían haber otras causales. Hay causales de pérdida de existencia legal que podría operar respecto de que hoy día son militantes y, bueno, ¿qué pasa? Quedan como independientes. O sea, si cualquiera de los partidos ya constituidos, por ejemplo, pierde su legalidad conforme a las causales que establece la ley, por alguna falta grave, o conforme a las firmas, también hay una disposición que habla de cuando tienen menos se rebaja la mitad de la firma, etcétera. Bueno, el partido deja de existir y ellos pasan a ser independientes. Entonces no se requeriría una norma que genera la coalición. Ya. Y después de la fusión, en relación a la fusión, tenemos una duda con la indicación de la... ya, perdón. Entonces, Senadora Ebensberger y después senadora Pascual. Presidenta, yo comparto lo que acaba de decir y hacia el senador. El ex senador, actual ministro de Interior, Álvaro Elizalde. Creo que hoy día ya eso está resuelto en la ley, ¿no es cierto? Hoy día está el umbral del 5% para aquellos partidos que no lo logran, se disuelven. Eso no lo vamos a tocar, decidimos ayer que no lo vamos a tocar. Lo que establecemos ahora en la reforma, ¿no es cierto?, es que el partido
que no alcance el 5 o el 4, dependiendo si es la norma transitoria o la permanente, ¿no es cierto?, dependiendo cuando si está en régimen o no, no van a poder asumir en sus escaños. Y si tenía senadores o senadores, si el partido se disolvió, van a ser independientes, tal como opera hoy día la norma del 56, número 2 de la ley de partidos políticos. Entonces, yo creo que no hay que enredarse. ¿Pero a dónde pasan eso? Quedan como independientes como quedan hoy día, po. Sí, senadora Pascual, pero quedan Sí. como independientes. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que yo creo que llegamos nuevamente a lo que yo he estado diciendo desde el día 1 con esta moción. Lo que se pretende resolver se resuelve con un remedio que no es para lo que se quiere. Se vuelve y se dice, se quedan como independientes. Ustedes están en contra en esta moción, quienes firmaron esta moción están en contra de los independientes o están en contra de la gente que se queda sin partido porque hay fragmentación. Yo he estado argumentando desde el día 1, que primero, acá, con esta moción, se vulnera la representación de que la gente vota, porque puede tener primera, segunda o tercera mayoría en un distrito y porque su partido no obtiene el 5% o transitoriamente el 4% solo en esta elección del 2025, no puede obtener un escaño en el Parlamento. Y ahora le dicen que si más encima no obtuvo ni el 5 ni el 4 transitoriamente y no tiene 4 parlamentarios, también pierde los escaños. Entonces, y le dicen a los 2 o 3 que supuestamente podría mantener cualquiera de esos partidos, que se quedan más encima como independientes. Entonces, insisto, yo creo que esta es una mala moción, no resuelve con más democracia los problemas de la democracia, de la indisciplina, de la fragmentación o de la falta de respeto a las ideas colectivas por el exceso de personalismo y individualismo. Entonces, de verdad, insisto, yo quiero decirlo, me parece que es una... No solo, está bien que el Senado la retire, digamos, pero lo que quiero decir es que, en general, toda esta moción está hablando de colocar un doble umbral, no solo para ser partido legal, sino que para permitir, incluso vulnerando mayorías en los distritos, que entren con esas personas al Parlamento. Y quiero decirlo, lo dije también la otra vez, esto puede incluir traspasar barreras políticas en donde en un distrito determinado un parlamentario, un candidato obtiene votos suficientes para salir, pero puesto que su partido no obtuvo ese umbral nacional, no lo van a dejar ingresar, no se fusiona con otro partido o el otro partido con el que pactó tampoco lo logró y ese voto va a ir de ese ciudadano a un partido que sí obtuvo el 5% y que puede ser total y absolutamente distinto y antagónico en términos político-ideológicos. Y eso me parece, si puede ser, pues sí. Sí puede, ¿no? Porque si ninguno en la lista lo tuvo, ninguno en la lista obtuvo el 5%, puede cruzar esa frontera, pues si eso es, o se van a quedar sin los escaños. Entonces van a ir reduciendo por secretaría la cantidad de 155 diputados. Esa es. Le vamos a dar la palabra al senador Durresti. No, pero dentro de la misma lista, nunca con otra lista, y se representaban las ideas colectivas y era un hombre o una mujer del mismo partido, de la misma lista. En ningún caso quedó el cupo o el escaño sin ocupar. Todo lo contrario. Senador Durresti. O senador Cruzco, que me había pedido la palabra. Sí, no, mientras Sí. Durresti ordena ordena a su gobierno. Ordena lo que es legal de lo constitucional. No, solamente señalar que parte de lo que dice, que efectivamente son casos que eventualmente pueden ocurrir, en una parte tiene razón. Yo sé que a la senadora Pascual no le gusta en general el proyecto de reforma constitucional en general, pero esto no es novedad en Chile, si esto pasa en otras partes, esto pasa en Alemania, etcétera, los partidos siguen perviviendo sin representación parlamentaria, pero precisamente parte de eso es lo que yo planteaba en mi alocución anterior respecto de cómo normar los procesos posteriores, los procesos de fusión o los procesos a través de los cuales los partidos pueden efectivamente que aquellos candidatos que han sido electos pero no obtuvieron el requisito porcentual del umbral puedan pasar
a formar parte o a fusionarse con otros partidos dentro de una misma lista. Si es que ese es, o sea, acá estamos invirtiendo el peso de la prueba. Yo solamente quiero recordar acá lo sucedido en el Distrito 10, que era mi distrito en su momento, con dentro de una misma lista con candidatos como en los subpactos. Esto eventualmente se puede también solucionar, no sé si es el momento ahora de solucionarlo a través de la eliminación de la segunda cifra repartidora, que también es un elemento del subpacto, porque en el mismo pacto, Alberto Mayol con 25.000 votos quedó fuera de poder acceder al escaño, y el señor Winter y la señora Natalia Castillo accedieron con 3.000 y 4.000 votos. Entonces, esto operaría a la inversa si nosotros tenemos un mecanismo a través del cual tenemos procesos de fusión dentro de la misma lista. Y yo entiendo lo que dice la senadora Pascual, evidentemente si los votos del Partido Comunista se traspasan al Partido Republicano, efectivamente tenemos un problema de agencia, de cómo, no, yo creo que no puede ser. Pero evidentemente que hay que prevenir esos efectos. Ahora, como Nicanor Parra decía, la izquierda unida y la derecha unida jamás serán vencidas, pero no creo que sea el momento de legislar sobre aquello. Sí, llamo la atención respecto de que los mecanismos posteriores respecto de la fusión o del acceso de esos diputados parlamentarios electos cuyos partidos no obtengan el porcentaje deben quedar meridianamente claros para que no sucedan casos indeseados. Pero hoy día, en la práctica, sucede lo mismo hacia el otro lado, como por ejemplo en el ejemplo que yo acabo de citar. Gracias, presidente. Gracias, senador Cruzcoque. Hoy hay varias cosas que se dijeron que en realidad no están quedando así y están quedando además en el proyecto. O sea, como por ejemplo que los votos, obviamente un partido, voy a decirlo así, derecha, no se van al de la izquierda, por ejemplo. O que en el caso de, que yo entiendo el tema de fondo de la senadora respecto de que no quede como independiente, pero al menos está zanjado que quedan de esa manera. Ahora puede uno estar de acuerdo o no, pero también está quedando, digamos, o se sabe, ¿cierto?, qué va a ocurrir y ahí ante la pregunta, ese parlamentario que hoy está en ejercicio, que eventualmente el partido se va a disolver. Ahora, estamos discutiendo sobre una indicación que se retiró, así que le voy a pedir a la Secretaría que continuemos con la discusión del proyecto. Bien, presidenta. Entonces está retirada la indicación número 29. Después tendríamos que pasar a la indicación número 34, que quedó pendiente. Se le pidió a la Secretaría que hiciera un intento de redacción alternativa, que se va a repartir ahora a continuación. Es la enmienda, estamos hablando de la indicación 34 y 35. Estamos en la página 23 del texto comparado. Sí. Página 23 del texto comparado. Que regula el proceso de fusión de los partidos políticos a que se refiere al inciso anterior. Dice la norma aprobada en general, estoy leyendo la segunda, se deberá iniciar, en todo caso, dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la calificación realizada por el Tribunal Calificador de Elecciones. En la indicación 34 y 35 se sustituye ese inciso tercero por el siguiente. Dice, se considerará que hay proceso de fusión para la aplicación del inciso anterior cuando los partidos hayan solicitado la fusión al servicio electoral dentro de los 30 días siguientes de la elección, adjuntando toda la documentación y requisitos que exige la ley. El servicio electoral informará de tal situación al Tribunal Calificador de Elecciones, quien no podrá proclamar a los candidatos a diputados electos hasta después del plazo de 31 días contados desde la elección. Y agrega, si por cualquier causa el proceso de fusión no se concretara dentro de los 6 meses contados desde la elección, los diputados electos del partido que debían fusionarse consideran afiliados al partido con el que se presentó el expediente de fusión. Sí, pero... no, iba a explicar la Sí, alternativa, no, pero que lo termine de explicar, si usted le da la palabra a la senadora. Sí. Bueno, entonces durante el debate de esta disposición, el señor ministro del Interior, que no se encuentra aquí, hizo mención a que debía hacerse expresa mención al proceso de calificación de la elección que hace el Tribunal Calificador de Elecciones, porque ese proceso de calificación de las elecciones
junto con calificar, declara quiénes son proclamados, electos. Examinando la norma de la indicación 34 y 35, y al agregar la idea de que la fusión, la solicitud de fusión de los partidos al servicio electoral, si agregamos, como se sugirió ayer, dentro de los 30 días siguientes a la calificación de la elección, quiere decir que ya intervino el tribunal, hizo la calificación y proclamó a los electos. Por lo tanto, a juicio de la Secretaría, mantener esa frase que venía a continuación, el servicio informará de tal situación al Tribunal Calificador de Elecciones, quien no podrá proclamar a los candidatos a diputados electos, no tiene sentido si incorporamos que el proceso de calificación es previo, como se había sugerido con anterioridad. Por eso, en la redacción, lo único que se ha agregado es la expresión calificación de la elección. Tienen también a su disposición, se los va a repetir el abogado ayudante, las disposiciones constitucionales y legales que rigen esta materia. Quiero recordar que el artículo 27 de la Constitución establece que el proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes, tratándose de la primera elección, o dentro de los 30 días siguientes, tratándose de la segunda votación. Hay un plazo constitucional para el proceso de calificación de la elección de presidente de la República. El 17 es el primer documento que se les entregó. Esa norma tiene un reflejo en la ley orgánica, que es el documento 2, que es el artículo 113, que le impone al Tribunal Calificador de Elecciones abocarse al conocimiento del escrutinio general de la elección de presidente de la República y su elección. Y después les hemos fotocopiado, digámoslo así, repartido el artículo 121 de la ley 18.700, que es la que habla del proceso que lleva adelante el Tribunal Calificador de Elecciones. Producto del proceso de calificación, proclama a los elegidos por el 121. Salvo que no lo hayamos detectado nosotros, el artículo 121 nos da un plazo, a diferencia de la elección de presidente de la República, que claro, que lo establece y establece las reglas. Ahora, hoy día en la mañana llamé al director del servicio electoral, quedó de estudiar, porque yo le pregunté cuándo vencen esos plazos, efectivamente, y probablemente va a haber una respuesta más oficial. Pero obviamente todos sabemos que ese proceso de calificación de los parlamentarios termina con anterioridad al 11 de marzo, porque tiene que haber certeza sobre, aunque no lo diga la ley, tiene que haber certeza de quienes van a prestar, o prometer o jurar. Entonces, la alternativa, al incorporar la idea de que la solicitud de fusión al servicio electoral se hace dentro de los 30 días siguientes al de la calificación de la elección, supone que ya intervino el tribunal, hizo la calificación, proclamó a los elegidos, están los resultados y ahí puede el servicio electoral abocarse a la tarea de la fusión. Es un pequeño ejercicio, ustedes lo evaluarán y verán si se sostiene o no. Muchísimas gracias. Muy buen ejercicio, la verdad es que no yo bastante. Le había dado la palabra al senador Ensberger, después al ministro y después al senador Cruz Coque. Sí, lo que falta en la alternativa propuesta es algo que dijo el ministro ayer. Esto no pueden ser los 6 meses el término de la fusión, porque vamos a llegar como a mayo del año siguiente. El tope tiene que ser el 11 de marzo, el día que tienen que asumir, porque no puede asumir una Cámara de Diputados con 130, con 120 diputados. Tiene que asumir con los 155. Entonces, si es, yo creo que a más tardar el 10 de marzo del año en que deban asumir. Exacto. Porque si no, o sea, ahí se vuelve inviable la fusión. Más que un plazo de meses antes de... Sí, póngale el 5 ministro. de marzo, póngale el 10 de marzo, póngale el 8 de marzo, gran día. Pero en fin. Muy bien, Lu. No, lo sé. Después lo ves, ministro. Sí, a ver, yo me fui pensando ayer esto en el auto, como de repente me obsesionó con algunos temas, y quería preguntar algo que hace que esto que se llama enredado, a ver si la luz quizás nos puede ayudar a ver, o los secretarios cómo se resuelve, o cualquiera de los integrantes de la comisión, obvio. Tenemos el umbral, y el que no cumple el umbral no es elegido.
y se establece la fusión como la alternativa para que sean elegidos, ¿cierto? Ya. El problema es que si eso es así, vamos a tener que, vamos a necesitar el pronunciamiento del TRICEL no en una oportunidad, sino que en dos. Porque el TRICEL no dice tantos votos tal candidato, tantos votos tal otro candidato. El TRICEL dice tantos votos tal candidato, tantos votos tal otro candidato, tanto nulo blanco, y por tanto proclamo a los siguientes ganadores. Electos. Perdón, proclamo a los siguientes electos. Entonces, ¿cómo está, subsecretario? Proclamo a los electos. Entonces, en esos electos van a haber unos que van a decir, oye, mi partido no dio, fusionémonos. Y van a iniciar el trámite de fusión, y el TRICEL, porque es el TRICEL que califica, no es el CERVEL, es un tribunal autónomo, conformado por 4 integrantes de la Suprema, más un ex integrante de la mesa de la Cámara, más en fin, el que dice que no son los ganadores. Entonces, el TRICEL va a decir, ya, dado que se produjo una fusión, estos que eran los ganadores, y estos se habían caído porque su partido no cumplía un plan, bueno, estos se salvan por su manera, y por tanto, estos son los ganadores. Entonces, en rigor, son 2% del TRICEL. Sí se establece la fusión como alternativa. Digo, si no hay fusión, ese problema no existe. Pero yo entiendo que la fusión es para que la norma quede como un incentivo a la convergencia de partidos políticos. Eso es el sentido. Entonces, tenemos un problema, parece que es más difícil de resolver. Le va, sí, le va la palabra al senador Cuscoque y después a la senadora Sí, Sberger. bueno, esto precisamente, Presidenta, por su intermedio, para decirle al ministro, era parte de lo que yo había planteado en mi intervención anterior, que si la fusión de los partidos eventualmente es facultativa, tiene que ser solicitada al CERVEL, es distinta de que si es obligatoria a aquel partido que dentro de la lista haya sacado más votos, porque de esa manera se soluciona el problema de la doble calificación del TRICEL. No, por ahora no, por eso que lo había planteado de esa manera, y eso inhibe también, sí, lo obliga a fusionarse con un partido de la misma lista, precisamente, y eso te obliga también a armar listas políticas de manera más responsable. Eso es precisamente, y te soluciona el problema de tener que calificar 2 veces, que es el problema que está planteando hoy día el ministro del Interior. Gracias. Ministro, gracias, senador. Estamos buscando una fórmula para que esto flote, o sea razonable. Me voy a decir lo que dije ayer, que era los 30 días después de la calificación, porque el resultado es cierto. Quizás para evitar la doble calificación, lo que podemos decir es que los partidos tienen que iniciar el proceso de fusión formalmente ante el CERVEL dentro de los 15 días posteriores a la elección, o los 10 días, con resultado que no es del todo cierto, pero más o menos saben quién está sobre el ciclo. Ahora dice 30. Sí, por eso, Por que eso ser ya. 10. Iniciar el proceso, no es fusionarse, porque el proceso es mucho más largo. Y por tanto, si inicia el proceso, se produce el efecto, y por tanto, el TRICEL tiene a la vista un certificado del CERVEL que dice que este proceso se ha iniciado y por tanto califica con ese antecedente a la vista. Y por tanto dice, ya, estos parlamentarios resultan electos. Esa es la única forma que podríamos evitar la doble calificación y de todas maneras se requeriría un plazo para concluir el proceso de fusión, que es lo que venía, creo que nosotros los incisos. No sé si... Sí, la senadora Sberger. Sí, el plazo para concretar la fusión debería ser casi en febrero, porque si después de la fusión el tribunal calificador tiene que tener un plazo para proclamar a aquellos que van a resultar electos producto de la fusión. O sea, yo lo primero que señalaría es volvamos al original. O sea, volvamos al de acá. No, al CERVEL, por eso te digo. Y el CERVEL informa, al menos si volvemos al original o al del primer párrafo, sí, es que eso me parece importante tenerlo en claro, porque no es todo un mismo organismo, digámoslo así. Entonces, se solicita el CERVEL informa al TRICEL y el TRICEL proclama en definitiva. O sea, pero esa solicitud por ahora dice 30 días.
Pero el micrófono. Que es una norma residual. Sí, sí, la secretaria. Los diputados electos del partido que debían funcionarse se consideran afiliados al partido con el que se presentó si el expediente funciona. ¿A eso se refiere? Esa es la norma en el caso de que... Claro, si la función no se concretara dentro de los 6 meses, dice la norma de la indicación. Igual tiene que ser 11 de marzo o 28 de febrero, no sé. Ya. Pero habría que fijar, perdón, Presidenta, un primer plazo para presentar la solicitud de fusión. Claro, yo no sé, por eso, pero ahí hay que fijar un plazo distinto, o sea, no es un solo plazo para todo. Continuaría, Sí. informará de tal situación, o sea... de Sí, que yo se eso no presentó. lo obviaría, lo dejaría igual Sí, porque claro. sí. Se informará tal situación al Tribunal Calificador de Elecciones, quien no podrá proclamar a los candidatos a diputados electos hasta después del plazo de 31 días contados desde la elección. O sea, le quedan como 20 días. Ese mismo plazo, perdón, 20. Presidenta, ese mismo Senadora. plazo que se le da al Tricel de no poder pronunciarse hasta los 31 días contados desde la elección, es el mismo que debieran tener para la fusión, po. Sí. Y ahí habría que decir lo que decíamos de antes de. Como con, A más tardar. claro, tienen que pasar, porque dice, exactamente, dice electo Noviembre, hasta diciembre, después del enero. plazo de 31 días. O sea, tienen que pasar 31 días desde la elección. Jamás antes de 31 días ante la elección. Puedo ponerle 60 días, que es enero. Noviembre, diciembre, enero. Que no proclame mientras no está la fusión, po. No, porque estamos hablando de que estamos poniendo en la alternativa de que se fusione y luego la alternativa de que no se logre la fusión. ¿Me explico? Lo primero, el micrófono, ministro. A ver, no sé el detalle, pero la fusión no es fácil porque requiere que estén los balances de los partidos aprobados, una serie de otros requisitos que son complejos y por tanto aquí no hay ningún parlamentario del Frente Amplio, pero el Frente Amplio se demoró como 6 meses, creo, en fusionarse. No fue fácil. No conozco el detalle de la legislación, pero que yo sepa no se fusionan en 30 días los partidos. Al margen de las bromas del senador Torresti, ya. Entonces, es altamente probable que el proceso de fusión sea superior a 30 días. Entonces, lo que podríamos decir es que 10 días para iniciar el proceso, para formalmente ante el CELVER. Listo. Claro, ahí acotemos. Y esa parte está ok. Si no, los parlamentarios, hay una norma que dice que los parlamentarios eso, pasan a ser del partido al cual se van a Claro, es que fusionar. eso está zanjado, voy a ir ahí. Dice, si por cualquier causa el proceso de fusión no se concretara dentro de, bueno, dejémoslo entre paréntesis, pero por ahora dice, de los 6 meses contados desde la elección, los diputados electos del partido que debía fusionarse se considerarán afiliados al partido con el que se presentó el expediente de fusión. O sea, obviamente ahí se respeta la intención, al menos, de que se entienda que va a ir a ese partido. Entonces, yo creo que hay 3 cuestiones en este artículo. La primera, zanjémosla, no lo votemos, me refiero, vamos avanzando. Se considerará que hay proceso de fusión para la aplicación del inciso anterior cuando los partidos hayan solicitado, esta es solamente la solicitud, hayan solicitado la fusión al servicio electoral dentro de los 10 días siguientes a la elección. Ese es el primer cambio, porque acá dice 30. Entonces, no, es que no hay fusión, no. Es como cualquier trámite que tiene un plazo. No, pues ahí te queda, o sea, tú tienes la opción de quedarte independiente o tienes la opción de fusionarte. Pero lo que no puede pasar es que, lo dijimos por ley, bueno, ahí estoy dando un poco mi opinión, de que obligatoriamente quedes fusionado algo que
O sea, si tienes la intención de fusionarte, te fusionas. Y acá Sí, no, está sí. el procedimiento. El- Si no, bueno, vas a seguir independiente y problema dejarás es- que pase el plazo para ver. No, Presidenta, y el problema que ocurre, creo yo, en la práctica, es que pueden quedar parlamentarios con mucha votación fuera por una decisión partidaria, en vez de asegurarle a aquel candidato que fue electo que pasa a formar parte de otro partido de la misma lista. ¿Te fijas? Porque ¿qué sucede si no se presenta el expediente de fusión? O si un partido no acepta la fusión con el otro. Creo que se presta para una suerte de ingeniería electoral que me parece que es evitable, o que no es lo preferible. Me parece que ahí hay algo que solucionar. Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. Yo solo quiero dejar también puesto, digamos, para la historia de la ley, que las dificultades que se están viendo acá dan cuenta, obviamente, de que esta es una idea que no está del todo madura porque no es una situación discutida en la integralidad de la visión de un sistema electoral, sino que es haber literalmente colocado elementos muy puntuales que prácticamente son solo el tema del umbral con rango constitucional. En segundo lugar, ustedes el día de ayer en la comisión rechazaron la indicación de la Federación de Partidos. La Federación de Partidos, que no es algo que a mí me guste, pero que permitiría generar un espacio instrumental de unidad desde identidades distintas de partidos políticos, era menos obligada que la fusión de partidos que obliga y traspasa la voluntad individual de militantes y de partidos de obligadamente fusionarse con otro al cual no tiene adscripción política e ideológica. Yo sé que alguien me va a decir no todos los partidos son ideológicos, ya, perfecto, pero no sé si pero está. Entonces, yo por eso quiero dejarlo puesto, Presidenta, porque de verdad que me parece, insisto, yo entiendo muchas de las cosas y con el ejemplo que dio el senador Cruzco que hace un rato atrás, yo pudiera abrir, digamos, abrirme a discutir algunos de esos elementos, pero esos eran más fácil discutirlo en la revisión del sistema electoral a través de un sistema de listas, a través de la discusión de los pactos y subpactos, una serie de situaciones que podrían haber generado un debate mucho mayor y más complejo e integral que es lo que está ocurriendo acá. Por eso es que quiero dejarlo puesto en la historia de la ley, Presidenta. Gracias, senadora. Senadora Bensberger. Gracias, Presidenta. Solo recordar que ayer rechazamos una indicación de federación que era muy puntual porque dejamos pendiente la que viene a continuación de esta, que es la del senador Durresti, que viene con todo el desarrollo de ese tema. Por lo tanto, es un tema que está pendiente de discusión en esta comisión. Ahora, respecto a los problemas o dificultades, o como uno quiera llamarle, que acá se produce con los casos que se han descrito, bueno, yo creo que eso es lo que hay que resolver. Lo que queremos hacer es, a pesar de que esto se produce, porque no hay un sistema perfecto, estamos disponibles o no para avanzar en ese sentido. Yo al menos estoy disponible. O sea, yo creo que lo que sí hay que hacer es resolver esta indicación. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, porque voy a retrocederme un poco. Una cosa es, y lo voy a decir de esta manera, que el proceso de fusión sea con intención, o sea, que obviamente los partidos estén de acuerdo, y otra cosa distinta es que nosotros dejemos en la ley que se van a fusionar si es que eventualmente, ¿cierto?, el partido se disuelve. Si vamos a avanzar en la primera línea, en que los partidos obviamente tienen que estar de acuerdo, tenemos que establecer un procedimiento. Y ese procedimiento que está propuesto en este artículo tiene una primera parte que a mi juicio no hay inconveniente en aquello, ¿no?, que es que establezcamos un plazo mínimo que lo que está señalado para la solicitud. Y luego de eso, y ahí sí pido mayor información, sobre todo de la práctica, respecto del plazo para que el tribunal calificador, en definitiva, proclame. Porque
lo que no nos puede pasar es que si la fusión se demora más, lo voy a decir así, nos vamos a encontrar con marzo y vamos a tener a parlamentarios electos sin que puedan ser proclamados. Si obviamente la fusión no continúa o no opera o no se presentó una solicitud, bueno, ya sabemos que esas últimas 2 líneas o 3 líneas también lo resuelven. El problema lo tenemos en, insisto, más que todo, saber cuánto demora. Ahora, yo sí creo que si uno le pregunta al CERVEL, claro, obviamente van a decir, no van a decir 60, van a decir 90 y 120 también. Pero a lo que voy, que sin duda creo que habrá que dejar antes de, habíamos dicho, del 11 de marzo, que el proceso termine. Senadora. Gracias, presidenta. Yo volvería un poco a la norma primera, a la que venía en la indicación, modificando, ¿no es cierto?, el plazo de los 6 meses, cuando dice que si por cualquier causa el proceso de fusión no se concreta dentro de los 6 meses contados desde la elección, los diputados electos del partido que debiera fusionarse se considerarán afiliados al partido con el que se presentó el expediente de fusión. Yo creo que ese dentro de 6 meses debiera ser, no sé, el 28 de febrero del año, o 28 de febrero del año o antes del 11 de marzo, pero creo que también hay que ponerle ahí un plazo unos días antes para que el tribunal, el TRICEL alcance a proclamar, porque en ese caso tiene que también proclamarlo. No modificaría más. Sobre la propuesta, el Ejecutivo, sí. Solo señalar que el plazo que se establece aquí de 31 días es para no proclamar, no para proclamar. Sí. O sea, ya. Ese perfectamente se podría reducir, porque podría decir dentro del plazo anterior, el servicio electoral informará la situación al Tribunal de Calificación y... el servicio electoral informará de tal situación al Tribunal Calificador de Elección, que no podrá proclamar los candidatos a diputados electos. Puede proclamarlo del 32 para adelante. Ya, pero 31 puede ser 30. Harto menos, o sea, puede son ser 10, son como en 20 días no va a formar. O sea, se podría reducir ese plazo también. Exactamente, es poner el 10 de la solicitud para presentar la solicitud, porque es presentarla, no es cumplir con todos los requisitos por lo que usted señalaba, ministro, que era muy difícil. Luego, de inicio de fusión. Luego, reducir los 30 días o 31 que tiene el 30 días que tiene el CERVEL para informar al TRICEL a otros 10. Si no van a haber una Es solo chorrera información de lo que solicitudes de fusiones. Sí, es solamente, no, pero además Entonces, es solamente informar. 10 para solicitar, 10 para que informe al TRICEL y el TRICEL... El mayor plazo hay que dárselo al TRICEL, no al CERVEL. Si el CERVEL al final hace de ventanilla y luego de traspaso, o sea, no... No, pues estamos redactando. O sea, por ahora, sí, por ahora va así, dice. Se considerará que hay proceso de fusión para la aplicación del inciso anterior cuando los partidos hayan solicitado la fusión al servicio electoral dentro de los 10 días siguientes de la elección, adjuntando toda la documentación y requisitos que exige la ley. Luego, el servicio electoral informará de tal situación al Tribunal Calificador de Elecciones, quien no podrá proclamar a los candidatos a diputados electos hasta después del plazo. Y ahí estamos. Agregarle un plazo para que informe al CERVEL. El Servicio Electoral informará dentro del plazo de 10 días de tal situación al Tribunal Calificador de Elecciones. No, eso sí es solo información, exacto. Sí.
el Tribunal Calificador de Elecciones, quien no podrá proclamar a los candidatos a diputados hasta después del plazo de 31 días. ¿Por qué le ponemos ese plazo? O sea, claramente, mientras haya una fusión, habría que ponerle el plazo límite, que podría ser, no sé, el 25 de febrero. O el 20 de resuelta febrero, la fusión, el 20 o de pronunciándose. febrero, y ahí va a poder proclamarlos a todos, y aquellos que estaban en la fusión y no la lograron, aprueba la norma final de que se entienden afiliados al partido que presentó el expediente de fusión. Creo que es más fácil. Y que diga el servicio electoral informa Es que yo- quien no podrá proclamar a los candidatos a diputados electos sino hasta, póngale, el 20 de febrero del año en que deban asumir. Claro, pero es que en definitiva esa frase que resulta un poco más enredada, voy a decirlo de esa manera, lo que está tratando de hacer es que, o sea, se está tratando de pronunciar de la fusión, porque evidentemente que si no están fusionados no puede proclamar al que todavía está en el aire, ¿me explico? Entonces, deberíamos a lo mejor seguir con la lógica de que plazo para solicitar, plazo para informar de verdad y luego plazo para que se pronuncie de la fusión. No, pues el CESER no se pronuncia de la fusión, se pronuncia el CESER. O sea, perdón, no, pues está bien, pero no hemos dicho nada respecto de que se pronuncie la fusión. Estamos diciendo al revés, que el tribunal, proclamándolos parlamentarios, damos por hecho que lo otro está ok. ¿Me explico? No, pues por eso está la última norma, en caso que no esté Que si ok, por no, se si por entiende. cualquier causa el proceso de fusión no se concretara, entonces reducir el plazo simplemente del tricel. Ponerle un plazo tope. Claro, a eso voy. Es como, no sé, raro que proclame, no sé, a 100 diputados y que 50 pendientes. Entonces, que haya un plazo de proclamación, que va a ser el plazo también de la fusión. Si no está ahí lista la fusión, se va a entender que se aplica la norma final de que se van a considerar afiliados al partido que solicitó la fusión. Sí, a ver, yo creo que la idea está y que evidentemente si estamos avanzando en esto es porque queremos dejar establecido un proceso para la fusión y dejar estas normas claras. Pero sí creo que en el caso del plazo del CERVEL, podríamos pedirle a la Secretaría que en conjunto con el Ejecutivo le pregunten al CERVEL cómo van este tema de los plazos. Sí, porque yo creo que al final más que todo de los plazos, más que... Ahora, yo sí me iría con una propuesta, o sea, que la propuesta de la comisión es el tema de los 10 días para la solicitud, los 5 días para que informe del CERVEL al tricel, y luego lo que habría que preguntar bien para que calcen bien los tiempos, insisto, es cuánto antes de. ¿Me explico? Ahora, estamos claros que, o sea, que voy a ir a lo último, que si por cualquier causa el proceso de fusión no se concretara dentro de los 6 meses, eso también lo tiene que ir, claro, va de la mano con lo otro. Cambiarlo, pero sí la norma. Ahora, no puede el plazo, Presidenta, acuérdese Sí. que una vez que el tricel proclama, nacen reclamos o pueden nacer reclamos. Entonces, no puede ser tan al borde del 11 de marzo porque no le das posibilidad a aquellos que están reclamando el resultado de una elección a ir primero al TER y luego al tricel, en apelación, en fin. Entonces, son todos esos plazos los que tú tienes que... Entonces, a lo mejor debiera, yo no sé cuántos son los plazos de los recursos, hay que ver todos esos plazos para poder que el tricel tenga que proclamar a más tardar el 30 de enero para dejar febrero para los reclamos, si ahí alcanzan, en fin.
Coincido. Ministra. Solo para un alcance, porque efectivamente, como ustedes están debatiendo, son muchos plazos intermedios. Entonces, en la práctica, más que trabajar con plazos, yo creo que hay que trabajar con una condición. En definitiva, todos esos plazos intermedios tendrían que estar resueltos antes de la proclamación. Porque si no, entramos en un itinerario complejo, que quede además rigidizado hoy día en la Constitución, que hoy día recordemos que esto está entregado a un auto acordado. Entonces, yo creo que lo más razonable sería hacerlo como una condición. Sí, y para seguir en esa línea, yo creo que, porque bueno, el lunes vamos a continuar con esto y ahí ya vamos a ver el tema de poder escuchar también a la persona que va a reemplazar un cupo en el CERVEL. Por lo tanto, vamos a continuar con este proyecto, poder invitar al Tricel. Yo creo que es bueno que ya esté en la mesa, que en esto podamos tomar una decisión y votar con opinión de ellos. No que... Ahora, yo quiero recalcar algo. Estamos viendo una cuestión de detalle que es voy a decirlo así, que los plazos calcen bien, ¿ya? Pero no estamos llamando a revisar que quede obviamente establecido el proceso de fusión y que esto quede, digámoslo así, a intención o a voluntariedad de los partidos. Eso también me gustaría que quedara claramente en esta comisión. Pero sí voy a, bueno, dicho eso, porque después lo vamos a, pero sí me gustaría que continuáramos, entonces dejemos este inciso y continuemos con la discusión y eventualmente la votación del siguiente. Bien, Presidenta. Recuerdo, sus señorías, que la indicación 36 y 37 quedó pendiente porque previamente hay que resolver qué va a pasar con el inciso segundo del 47, que es una cuestión que está previa. Deberíamos pasar a la indicación 38, Presidenta, que es la indicación de los senadores, señores, estoy hablando de la página 24. Claro, de la honorables senadores, señores Durresti y Saavedra, para incorporar el siguiente número nuevo. Agrégase el siguiente artículo transitorio nuevo. Leo en la página 25, última columna. Solo para las elecciones parlamentarias del año 2025, 2 o más partidos políticos podrán agruparse en una federación hasta 90 días antes de la fecha de la elección. Se entiende por federación de partidos políticos la unión formalizada de distintos partidos políticos con un programa común que permite la presentación de candidaturas y la actuación conjunta, asegurando la preservación de la identidad y autonomía de partidos que integran la federación. Para formar la federación de partidos políticos estará lo dispuesto en el artículo 52 del decreto con fuerza de ley número 4 de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos. Si el pronunciamiento de los afiliados sobre la federación fuere afirmativo, el órgano ejecutivo del respectivo partido quedará facultado para acordar con el otro u otros partidos los términos de la federación. Este acuerdo no producirá efecto mientras no sea ratificado por el órgano intermedio colegiado de cada partido. Si la federación propuesta comprendiera más de 2 partidos, pero no todos ellos la aprobaren, en definitiva, podrá reducirse la federación a los que hayan prestado su aprobación, siempre que esta circunstancia sea expresamente aceptada por los órganos intermedios, colegios respectivos. Bueno, para todos los efectos señalados, esta Constitución y en las leyes que correspondan, la federación se considerará como un partido político. Los diputados y senadores electos de la federación solo podrán pertenecer a la bancada que represente a la federación. La federación formada en conformidad a este artículo quedará disuelta de pleno derecho 120 días antes de la elección parlamentaria del año 2029, no pudiendo los partidos políticos formar otra federación sin perjuicio de lo dispuesto en el título 7º del decreto con fuerza de ley número 4 de 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos. Indicación número 38, Presidenta y senadores. Le doy la palabra al senador Durresti para que la pueda explicar. Lo que nosotros planteamos a través de esta indicación, Presidenta,
estimados colegas, es establecer un transitorio. Nosotros entendemos que obviamente hay un proceso, lo consignaban algunos senadores, principalmente considerar que hay una cantidad de parlamentarios que van a quedar electos con un sistema antiguo y principalmente traslapado a propósito de la elección alternada de senadores en regiones pares o impares. Entonces, esta es una norma de compromiso, es una norma de transición, sin entrar a la discusión de fondo de federaciones las cuales se pueden tener distintas opiniones. Es una norma que permite acompañar la transición. Al menos la redactamos en esos términos para permitir la concreción fáctica y formal de la situación que se nos produce con una elección y con la desaparición o el comienzo de término de vigencia de aquellos partidos que no tienen el umbral. Ese es el objetivo, es un carácter netamente transitorio. No hacemos una discusión de fondo respecto de las fusiones o las federaciones, porque eso creo que es otra materia, pero esto es una norma de acompañamiento y transición como la hemos redactado. Cada vez queda menos ejecutivo, pero le doy la palabra a las asesoras que están presentes, si quisieran. Ya, ok. Sí, yo le preguntaba a la Secretaría, porque ayer votamos en contra, eliminamos una parte de un artículo, una párrafo que hacía referencia a las federaciones, pero como decía el senador, eso era, sí, eso en relación a... Precisamente, por eso digo que la discusión de las federaciones o de las federaciones o fusiones es otra discusión, creo que es otra entidad. Esta es una norma transitoria. Puede tener razón la Secretaría que si lo eliminamos pudiera haber una contradicción porque estamos haciendo una referencia a una institución que, entre comillas, eliminamos. Y por eso he insistido, la regla general la eliminamos, o al menos Sí. ese es el concepto. Lo que nosotros establecemos acá es una norma excepcional para los efectos que se van a producir al aplicar esta normativa. Presidenta, así lo entendió la Secretaría, lo estaban sacando de la regulación conjunta, fusión, confederación, y por lo tanto se sacó de esa norma, y ahora viene la norma específica de la federación. Estábamos mirando el artículo 52, que hace alusión aquí la indicación de los señores parlamentarios, y la norma vigente, la ley orgánica, dice los partidos políticos no podrán fusionarse durante el periodo comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 días posteriores a la fecha de celebración de una elección de diputados. Como aquí dice, 2 o más partidos podrán agruparse en una federación hasta 90 días, hay que hacerla conjugar con esa otra disposición para que no haya un choque. Tendría que ser hasta 91 días, porque aquí hay una prohibición, una cosa así. Sí, gracias a la Secretaría. Yo eso, al menos eso lo entendemos así, digamos, más allá de que estemos de acuerdo o no, pero efectivamente no es contradictorio. Senadora. Sí, efectivamente, yo creo que tanto de la fusión como la federación, que debieran, a mi juicio, quedar pendientes, no votarlos hoy día, porque la norma transitoria tiene que ser una excepción al 52, al 51, 52, 53, 54 y 55, porque todo lo que estamos conversando va en contra de lo que está regulado en la ley de partidos políticos respecto a la fusión. Entonces, cuando en la federación se remita al 52, los plazos son otros, claramente aquí tampoco van a alcanzar, se prohíbe la federación precisamente con el objetivo que uno busca acá, o en este caso la fusión, 90 días antes y 90 días después de la elección. O sea, sería imposible de... Sí, a ver, yo estoy en la misma línea, estoy pensando aquello también, pero sí decir 2 cuestiones, porque en el caso de la federación, la propuesta de los senadores que hace presente el senador Durresti es para un transitorio, a propósito de de la elección que vamos a enfrentar este año. Pero en el caso de la fusión, y lo que estábamos discutiendo antes,
También es transitorio. Sí, o sea, Sí, ambos son transitorios. Solo para la del 25. Si es que esto se llegara a transformar Sí. en... sí, está bien, está bien. Claro, después se sigue rigiendo la ley de partidos políticos. Sí, le doy la palabra. Gracias por su intermedio. Como ratificar lo que... Laura Mancilla, asesora legislativa del Ministro del Interior. Ratificar lo que estaba planteando por su intermedio la senadora Bensperger respecto de que la comisión debería evaluar cuáles son las excepciones que se ponen en este proceso, si es la fusión y o la federación. Y también, dado que la federación es no existe hoy día en la legislación, establecer una norma en la Constitución, por una vez, puede generar varios vacíos respecto de cómo va a operar durante este periodo legislativo este instrumento transitorio. Por ejemplo, respecto de lo que dice el inciso primero del artículo propuesto, dice que los partidos políticos pueden agruparse en una federación hasta 90 días antes de la fecha, y eso habría que precisar si esa agrupación implica que ya esté formada la federación a los 90 días o esté iniciado el proceso, lo que acabamos de hablar respecto de la fusión, o sea, esté iniciado o terminado el proceso. Y también los efectos durante el periodo parlamentario, si se disuelve algún partido político, cómo se agrupan las bancadas. Hay una serie de preguntas que quedan en el aire respecto de establecer un estatuto nuevo transitoriamente y a nivel constitucional. Eso por ahora. Gracias. Muchas gracias, Laura. Senadora. Gracias, presidente. Mire, yo en principio no estoy de acuerdo con la federación. Sí entiendo cuando uno lee, ¿no es cierto?, que lo que se pretende hacer en el transitorio es establecer dos eventuales soluciones para esta reforma constitucional. Una previa a las elecciones, por eso la indicación dice 90 días antes de realizarse la elección, que es la federación, y una posterior, que es la fusión. Son las dos excepciones que se producen y que no son contradictorias entre sí. A mí me parece más interesante la fusión. La federación no logró convencerme de ella tampoco porque probablemente no la logro entender a fondo. Son temas fregados que hay que resolver. A mí me parece que, Presidenta, conversemos un poco más esto, conversen nuestros asesores con el Ejecutivo, no sé, busquemos una solución. Pero cada minuto me queda más claro que la transitoria es una excepción a el 51 y siguiente de las normas de fusión, porque todo lo que hemos hablado acá es absolutamente contradictorio con lo que se establece en la ley de partidos políticos. Eso. Sí, ahora solo recordar que estamos viendo precisamente una reforma, ¿no? O sea, sí. A ver, lo que sí le quiero pedir, porque voy a decirlo de esta manera, a la Secretaría de los transitorios, yo creo que estos son los dos grandes temas que nos van a quedar pendientes, voy a decir así, fusión y federación. Y luego tendríamos que empezar a votar el tema de la sesión, órdenes y esos dos, ¿no? Si no me equivoco, sí. Así que voy a convocar el día lunes para esto, para ver si tratamos de despacharlo y obviamente poder conversar de estos otros dos temas y llegar con algo acordado. Sí, o sea, pasa que había propuesta, indicación, pero y por supuesto pedirle a la Secretaría que invita al Tribunal Calificador de Elecciones. Sí. ¿Quién está presidiendo? Arturo Prado. Sí, con su asesor, en fin, pero... Y ahí aprovecho también de decirle a la... Ahora, lo quiero decir porque lo teníamos ya acordado, pero tenemos lo de la citación del candidato que queda para el CERVEL. Que eso quiero insistir en aquello para ver si... Sí, ahí hay tema pendiente, pero sí lo que quiero decir es que si hacemos eso el lunes... Después de aquello vamos a continuar con sistema política y vamos a continuar el martes si es que aún estamos en eso para poder despacharlo. Gracias. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.